Muy buenas tardes, licenciado. Hoy les voy a hablar sobre el contrato de donación. El contrato de donación es un contrato en el cual, por un acto entre vivos, se transfiere gratuitamente a otra persona la propiedad de un bien, que es materialización de la causa motivo determinante del contrato que debe ser aceptada por el donatario. En el artículo 1855 de nuestro código, tenemos que la donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. La donación es un contrato unilateral porque las obligaciones corren única y exclusivamente a cargo del donante. Una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. La donación presenta como característica inmediata la de ser un contrato unilateral y como nota mediata, la de ser un acto jurídico bilateral, dado que todo contrato es un acto de ese tipo, exige por ende de un concurso de dos o más voluntades. La donación consiste en la transmisión de la propiedad de los bienes donados por el donante a favor del donatario, lo que a la vez genera un empobrecimiento de aquel y un enriquecimiento de este. Efectos motivados por el primero y por el segundo, es decir, habrá una donación cuando se transmita gratuitamente la propiedad de un bien la propiedad de un bien del donante al donatario, de tal forma que éste se enriquezca en la medida en que aquel empobrezca. Cualquier otro acto o contrato en que se opere este fenómeno de traslación de dominio de bienes, aunque los mismos sean gratuitos, no serán donación. El contrato gratuito es aquel que los gravámenes corren a cargo de una de las partes, mientras que los provechos son únicamente para la otra. Entonces, concluimos que la donación es un contrato esencial gratuito. Esta idea de contrato puede haber donaciones puras y simples, por un lado, y donaciones onerosas y por el otro. Una donación simple es aquella en la que el donatario adquiere la propiedad de una cosa donada sin que se exijan de mayores requisitos, ya que solo sea la aceptación. En cambio, la donación onerosa es aquella que se hace imponiéndose al donatario algunos gravámenes. Los elementos de la donación podemos ver que está el consentimiento. Los contratos se perfeccionan si son celebrados entre personas presentes desde el instante mismo de la aceptación y se celebran entre ausentes desde el momento en que el oferente reciba aceptación aquel a quien propuso dicho contrato. También tenemos el objeto. El objeto es el contrato de donación, tiene como objeto directo la creación de derechos y obligaciones a cargo de las partes, derechos de donatario a la cosa donada y obligaciones del donante de transmitir la propiedad de esa cosa, de hacer entrega de la misma. El objeto de la obligación del donante u objeto indirecto del contrato consiste en una prestación positiva, la donación de una cosa. El objeto material del contrato son los bienes que comprende la donación. En algunas legislaciones civiles se encuentran una serie de reglas relativas a la calidad y a la cantidad de bienes que pueden ser materia u objeto de donación.
Solo pueden donarse los bienes presentes del donante, entendiéndose por tales los existentes en la naturaleza al momento de la donación. El donante no puede hacer donación universal de sus bienes presentes, puesto que debe conservar los suficientes para vivir. Los bienes o cosas donadas deben ser determinadas o determinables en cuanto a su especie. La donación puede comprender tanto bienes muebles como bienes inmuebles. También en ella tenemos la capacidad, la regla general en materia para contratar es que son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. También tenemos la forma. El contrato de donación puede hacerse verbalmente o por escrito. Según que los bienes de comprenda puede hacerse verbalmente o por escrito. Según que los bienes que comprenda sean muebles o inmuebles. Y según también el valor que tengan los primeros. Este es el contrato que puede ser consensual o formal. Algunas características de la donación sería que se clasifica como un contrato principal, consensual, traslativo, de dominio, unilateral, gratuito y principio irrevocable, entre vivos, habitualmente instantáneo y forma solemne. Otra característica de este contrato es que el donante no será responsable de evicción, a menos que se haya obligado expresamente o que la donación sea con cargo. Modalidades o clases de donación. Está la modalidad entre vivos, intervivos y por causa de muerte, causa mortis. Está las donaciones gratuitas, onerosas y remuneratorias. Está la donación con ocasión de matrimonio, la donación manual, donación con prohibición de hipotecar o enajenar, donación con cláusula de reversión. La revocación de la donación por ingratitud solo puede hacerse contra el donatario. Sin embargo, si hubiese sido iniciada en vida de éste, podrá continuarse contra los herederos. En el artículo 1868 encontramos cuando el donatario causa voluntariamente la muerte del donante, se invalida por el mismo hecho la donación. Gracias.